cada clase que imparto es para que podamos aprender, tanto mi persona como los participantes. En ese sentido, les agradezco por su presencia, porque estoy seguro que este curso les va a servir bastante. De hecho, comentarles que casi toda mi vida profesional he trabajado en el área de recursos humanos. En el área de ingeniería he estado trabajando apenas 2 años, muy poco, en una empresa industrial, pero sí, digamos que he estado realizando proyectos, ¿no? Todo el tiempo, hasta ahora sigo realizando proyectos de inversión para empresas privadas que me contratan. Así que trato de estar siempre al día, no solamente en el área de la ingeniería industrial, sino también en el área de recursos humanos y en lo que respecta también a la normativa laboral, a la gestión operativa y a la gestión estratégica también, ¿no? de recursos humanos. Así que les pido que no tengan miedo de participar, levantan la manito, si gustan me interrumpen, para mí es buen momento quizá de poder absolver las dudas, y me gustaría también que sea esta una clase participativa. ¿Sí? Entonces empezaremos. Y agradecer, por supuesto, ¿no?, a la Fundación Desarrollate por haber auspiciado este curso. Bueno, reclutamiento, selección y orientación de recursos humanos. Lo que necesito saber es si es que, ahora sí, se ve la pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Concepto e importancia del reclutamiento. Es importante que tomen en cuenta que el reclutamiento no se realiza solamente por cumplir una disposición dentro de la organización. El reclutamiento tiene la función principal de reclutar al mejor candidato. Obviamente que con miras a que sea una persona que se quede en la empresa, que esté durante bastante tiempo en la organización, que sea leal y que obviamente se evite la rotación y el ausentismo. Denme un segundito, por favor. ¿Sí? Un segundito. Que no entre, por favor. ¿Sí? Mil disculpas. Son cosas que pasan cuando suceden las clases virtuales. Licenciado, buenas noches. No estaba avanzando las diapositivas. ¿No están pasando las diapositivas? ¿Ahora sí? No, no están avanzando. Tal vez solo están compartiendo. Ah, no está avanzando, pero no está en modo presentación. Ya, lo que pasa es que si coloco en modo presentación, ahorita estoy en modo presentación, ¿no avanza? No. ¿Qué dice la mayoría? Puede ser el internet de su compañera o el mío. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Solo la primera parte es lo que está mostrando. Perfecto. Ahora si yo pongo en este modo normal, se ve. No está en modo presentación. Ahora pueden ver. ¿Sí? Ahora sí, licenciado. Perfecto. Ya puede ser un tema de... Tengo ahorita un super internet. Estoy ahorita con unos 200 megas de velocidad. No entiendo por qué, pero bueno. Vayamos avanzando entonces. Les comentaba que el reclutamiento por experiencia es importante, y el poder desarrollar estrategias de reclutamiento ayuda de verdad a conseguir al mejor candidato, ¿no? En mi experiencia, he trabajado con personas que, por ejemplo, ya estaban más de 10 años en la empresa, y yo siempre preguntaba cuál era la receta para que ellos continúen trabajando en la organización. Y la persona que estaba a cargo, obviamente, del proceso de reclutamiento me comentaba que ellos tenían una estrategia de reclutamiento basada en competencias y que trataban, lógicamente, que todos los candidatos tengan un cierto nivel de conocimiento y los iban formando dentro de la organización, ¿no? Entonces, la idea es buscar al candidato adecuado para que pueda desempeñarse eficientemente dentro de la organización, ¿no? Y lo que les decía antes, buscar que exista un bajo nivel de ausentismo, baja rotación, altos niveles de productividad y compromiso con la empresa. La planificación de recursos humanos, que
antes se denominaba comúnmente recursos humanos, ahora se sigue denominando recursos humanos, pero se ha aumentado algo más. El cargo que comúnmente tienen algunas empresas que se llama talento humano. Entonces, dentro de la organización, antes, recursos humanos era el conjunto de personas que son parte de una organización y que cada uno de ellos cuenta con una función específica, ¿no? Y inclusive las empresas constructoras, cuando publican su requerimiento de personal para el área de recursos humanos, ponen en la publicación jefe de personal y tiene la concepción de un capataz. O sea, el jefe de personal en las empresas constructoras, porque yo estuve trabajando también bueno, no mucho tiempo, estuve 3 años en una empresa constructora, pero la idea de las empresas o de los empresarios que contratan es que el jefe de personal realice más funciones operativas, que el personal cumpla con sus ingresos, que el personal cumpla obviamente con el horario de ingreso y salida, con sus funciones, que si existe una demora en el pago de los sueldos, no exista la conformación de sindicatos que obviamente perjudiquen y que se llegue al final a una huelga, ¿no? Y a mí me ha tocado desarrollar el cargo, pero el mío era jefe de personal y planificación, o sea, yo aumenté y planificación, ¿no? Porque solamente el cargo estaba denominado como jefe de personal. Entonces traté de cambiar un poquito, digamos, la visión que tenía el empresario. Después tenemos en la sección también antigua, responsable de recursos humanos, que se hacía cargo más de una gestión operativa, pero también alternaba con una parte que era la gestión estratégica. Ahora no es que no se siga manejando, se sigue manejando recursos humanos, pero en algunas empresas ya comúnmente se está nombrando, en vez de responsable de recursos humanos, como responsable de talento humano. Y se ve más que todo la capacidad especial o facilidad de una persona para aprender o ejecutar una determinada tarea. Es decir, que ahora la persona que se está buscando contratar no solamente va a ser como antes pedían un administrador de empresas, inclusive un auditor o un contador público. Ahora están pidiendo también que tenga conocimientos de psicología, que es muy importante, ¿no? Porque ahora lo que se busca es un responsable que se enfoque en la gestión por competencias. Es decir, que no solamente realice las gestiones operativas, sino también las gestiones estratégicas, con el objetivo final de satisfacer al trabajador, motivarlo a través de una política de incentivos y que el trabajador se quede pues contento dentro de la organización, porque ustedes saben que un trabajador que está contento en la organización es un trabajador más eficiente. No nos olvidemos que una persona pasa gran parte de su vida en su trabajo, ¿no? Estamos hablando de 8 a 12 horas cada día en su trabajo. Por lo tanto, lo que se busca es que esta persona se sienta, pues, conforme, obviamente, con las labores que desarrolla, ¿no? Para mí es muy importante que una persona que se dedique al área de recursos humanos no solamente se enfoque, obviamente, en la parte de reclutamiento y selección, sino que vaya más allá. Y eso implica el conocimiento de la normativa laboral. Les comparto una partecita de la normativa laboral que considero fundamental, ¿no? Voy a hacer mención de unas cuantas que tienen que ser tomadas en cuenta cuando se tome la decisión de contratar a una persona. Por ejemplo, el artículo 3 de la Ley General del Trabajo indica: en ninguna empresa o establecimiento el número de trabajadores extranjeros puede exceder de 15% del total y comprenderá exclusivamente a técnicos. Imagínense que en una empresa ustedes excedan ese 15% del total y les toque contratar a un extranjero. Entonces, lógicamente que no sería viable, ¿verdad? Porque estuvieran yendo en contra de la normativa. Otro artículo que considero importante y que lo he tachado, por ejemplo, es en el mismo artículo 3 indica que el personal femenino no puede sobrepasar del 45% del total de trabajadores. Yo he trabajado en una empresa, recuerdo éramos 40 personas aproximadamente, pero eran 35 mujeres y éramos 5 varones.
Obviamente esto es anticonstitucional, ¿verdad? Por lo tanto, hay ciertos artículos en la normativa que a mi parecer no deberían aplicarse, pero sí están vigentes, sin embargo no lo comparto, por eso es que lo taché. Otro artículo que considero importante es el tema de cuando se realizan contratos a plazo fijo. O sea, tenemos diferentes tipos de contrato, tenemos por conclusión de obra, a plazo fijo, contrato a plazo indefinido, pero es importante tomar en cuenta que cuando realizamos un contrato a plazo fijo, lo podemos hacer como máximo por un año o hasta un año. Podemos hacer máximo 2 contratos de forma continua y el tercero ya pasa automáticamente a ser un contrato a plazo indefinido. Pero muchas empresas no toman en cuenta que cuando se contrata una persona para que cumpla obviamente actividades bajo esta modalidad, no puede estar sujeto a un periodo de prueba, ¿no? A veces se requiere personas que cubran a una mujer, digamos que está en etapa de gestación y por ley tiene un permiso de 45 días antes del parto, 45 días posteriores al parto, por lo tanto, muchas personas se contratan reemplazo por 90 días para cubrir esa vacancia temporal, pero no toman en cuenta que desde el momento en que ingresan esas personas son pasibles al pago de sus beneficios sociales, ¿no? Y eso no contemplan dentro del presupuesto. Por lo tanto, el conocimiento de una normativa laboral al respecto es importante y fundamental para que se tome la decisión, ¿no? de contratar a una persona. Otros puntos que son importantes, que están en pantalla, por ejemplo, el trabajo nocturno de las mujeres de 20 a 24 horas, estando completamente prohibido el trabajo nocturno después de la medianoche, y esto en empresas industriales, ¿no? Y se paga con un recargo, de acuerdo al artículo 55 de la Ley General del Trabajo, del 25 al 50%. Otra cosa que hay que considerar también son los subsidios de maternidad, y eso les digo por experiencia, porque cuando yo realizo proyectos de contratación de personas, y digamos la persona que me está contratando me dice, quiero una mujer para tal cargo, me da un rango de edades porque seguramente en ese rango de edad le va a rendir mejor. Me dice, puede ser que se embarace, entonces contemplaremos nomás el presupuesto del pago de los subsidios, ¿no? Que sería a partir del 5º mes de embarazo hasta que el niño cumpla un año, ¿no? Después tenemos el artículo 49 también de la Ley General del Trabajo, que indica la jornada de trabajo deberá interrumpirse con uno o más descansos cuya duración no sea inferior a 2 horas en total, sin que pueda trabajarse más de 5 horas continuas en cada periodo. Cuando tomamos la decisión de contratar a una persona, he visto en muchas empresas, su horario de trabajo es de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. En todo caso, no estuviera cumpliendo con este artículo porque lo que dice este artículo es que mínimamente existe un descanso de 2 horas, ¿no? Por lo tanto, las actividades que están planificadas obviamente no van a poder desarrollarse porque estuviéramos yendo en contra de la normativa. No, y otro artículo importante también que tenemos que considerar es el tema de las bajas, ¿no? Por accidentes, bajas por enfermedades. No se olviden que el seguro de salud no cubre el 100%, por lo tanto, dentro del presupuesto tenemos que prever también, antes de la contratación de una persona, tenemos que realizar previsiones en caso de accidentes, de acuerdo obviamente al lugar de trabajo, porque hay lugares que pueden ser más peligrosos que otros, y tenemos que contemplar un presupuesto, ¿no? Si es, por ejemplo, un accidente de trabajo, el 90% lo cubre el seguro de salud y el 10% restante lo tiene que cubrir la empresa. Y si en caso fuera una enfermedad, el 75%, si no me equivoco, cubre el seguro de salud y el restante cubre la empresa, pero a partir, en realidad, el seguro de salud se hace cargo a partir del 4º día, ¿no? Los primeros 3 días se hace cargo a la empresa de pagar el 100% del sueldo al trabajador cuando tiene una baja, ya sea por enfermedad. Todo este tipo, digamos, y obviamente más artículos que están enfocados en la normativa laboral, el Código de Seguridad Social, la Ley General del Trabajo,
la ley de seguridad y salud ocupacional y otros tienen que ser de conocimiento de la persona que va a desarrollar esta tarea, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien las presentaciones o las diapositivas? ¿Sí? Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que se busca es evitar dar exposición, ¿no? Al final, ¿sí, María Estela? Le escucho, María Estela, adelante. No se escucha bien, María Estela. Se escucha muy bajito. Ahora, Ahora sí, mejor. quería preguntarle. Tengo entendido que... Nayeli, por favor, su micrófono, ahora sí. Dígame. Es para los contratos a plazo fijo. Tengo entendido que cuando son contratos por proyectos, para proyectos específicos. No le escucho bien, María Estela. Si no puede escribirme, no hay problema. Ahora, Ahora perfectamente. ya, está. Nuevamente, entonces, quería preguntarle sobre los contratos a plazo fijo. Tengo Ya. entendido, o bueno, sí estuve trabajando en un lugar donde hacían contratos a plazo fijo por proyectos específicos, ¿no? Y se hacía, o sea, como 3, 4. Sé que la norma dice que el tercer contrato ya debería ser indefinido. Sin embargo, hay tal vez alguna, no sé si, la pregunta es si es válido, ¿no? Hacer contratos a plazo fijo, siempre y cuando sean proyectos específicos, no más de 3 contratos a plazo fijo, más de 2, perdón. Ya. Le respondo, lo que pasa es que cuando hacemos un contrato a plazo fijo, tiene que ser para actividades propias y permanentes de la empresa, ¿no? Si fuera, digamos, un proyecto, tendría que hacerse un contrato por conclusión de obra, no sería un contrato a plazo fijo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para un banco, ya, yo deseo contratar cajeros, ¿no? Y yo voy a realizar un contrato a plazo fijo para contratar cajeros. No sería correcto porque los cajeros son una actividad propia y permanente de la empresa. Por lo tanto, yo tendría que realizar automáticamente un contrato a plazo indefinido. Sí podría realizar un contrato a plazo fijo para algún puesto, obviamente, o una vacancia temporal, como el caso de las mujeres que se embarazan, ¿no? Que están en el periodo de gestación. Podría realizar el contrato a plazo fijo de una persona que va a salir de vacación, de repente se ha acumulado 2 meses, entonces tengo que reemplazarla por 2 meses. Ahorita no, en mi término y continúa usted. Pero la recomendación siempre es realizar contratos por conclusión de obra, ¿no? Esa es la idea. Además, consideremos también que mucha gente confunde, ¿no? Los contratos civiles con contratos a plazo fijo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A veces quieren realizar contratos civiles para todo, obviamente que no quedan de un año, ¿no? Como dice la normativa, pero eso es para contratos a plazo fijo. Y he visto que muchas veces hacen contratos civiles, y me ha pasado a mí también, obviamente cuando yo estuve iniciando mi carrera profesional, me hicieron contrato civil para el cargo de asistente contable, pero el asistente contable era una actividad propia y permanente de la empresa, así que no corría, y me hicieron un contrato por 6 meses, ¿no? Yo desconocía la normativa, así que lo que debían haber hecho ellos es hacer un contrato a plazo indefinido. Adelante, ¿quién levantó la mano? ¿Nadie? Entonces le decía que los contratos por proyectos tienen que ser contratos por conclusión de obra. No pueden ser contratos a plazo fijo, ¿ok? ¿Continuamos? ¿Alguna duda más para que vamos a avanzar? Noemi. Buenas noches. Quería hacerle una consulta. ¿Bajo qué modalidad se puede contratar en las ONGs que trabajan con proyectos determinados, ya sea por un año, algunos proyectos vienen por 2 años? En esas ONGs, los contratos que se nos hacen es por proyectos. Digamos que el proyecto contempla 15 meses.
nos hacen el contrato por 15 meses. Se descansa el tiempo prudente de 2, 3 meses y posteriormente nos vuelven a hacer el contrato con el mismo proyecto porque hay un nuevo financiamiento. ¿Qué modalidad es esa? Porque esa no es un plazo fijo. Ya, es un contrato por conclusión de obra, pero eso no significa que un contrato por conclusión de obra no tenga legalidad. Tiene legalidad, está reconocido dentro de la normativa laboral, pero se tiene que tomar en cuenta que para que no exista continuidad laboral, tiene que haber una interrupción de 90 días. ¿Qué significa? Que si yo estoy trabajando, me hacen un contrato por 15 meses, inclusive yo no me animaría a poner una fecha fin de contrato porque normalmente los contratos por conclusión de obra se pueden adelantar, ¿no es cierto? O se pueden, no sé, pues alargar. De todas formas, los contratos que yo realizaba por conclusión de obra, ponía el inicio, es la explicación del proyecto, el contrato adjuntaba el contrato que yo tenía con la empresa que me había contratado, ¿no? Que me iba a pagar. En este caso, la ONG seguramente está recibiendo financiamiento extranjero, por lo tanto, al hacer el contrato, se tiene que adjuntar, ¿no? El convenio para que exista ese financiamiento. Y es importante que exista una interrupción de 90 días, que significa que si me han despedido el día de hoy o el día de hoy ha terminado el contrato, para que no exista continuidad laboral, tendría que descansar 90 días. El día 91 sí puedo volver a planillas, bajo otra modalidad, con otro sueldo, obviamente pierdo ya mi antigüedad. No sé si está satisfecha con la respuesta. O sea, es decir, es contrato por conclusión de obra, es válido, pero si no hay una interrupción de 90 días, usted puede reclamar su derecho de que no existió una interrupción, obviamente, lo cual le permite que exista una continuidad laboral, ¿no? Mil gracias. ¿Ok? Continuaremos entonces. La idea es que no exista esta impresión dentro de la organización. Como jefes, seguramente muchos quieren tener el poder, quieren agarrar el sartén del mango, como se ve en la foto, pero sucede que el hecho de que a veces seamos muy permisivos con las personas, y lo que menos quiere que exista un empresario es la conformación de un sindicato que por ley obviamente te permite, ¿no? Si son más de 20 trabajadores, pueden conformar su sindicato, pero la idea es que no exista ninguno de los extremos, ¿no? Que no exista mucha flexibilidad ni mucha rigidez. Entonces, la idea es siempre respaldarnos con todo tipo de documentación antes de tomar la decisión de contratar a alguien, desde el contrato de trabajo. Y es por eso que en las diapositivas posteriores voy a hacer mención del onboarding, ¿no? Porque el onboarding es un proceso que inicia desde el momento de la decisión de contratar a una persona, ¿no? Por lo tanto, tengo que ver que esta persona nueva que voy a contratar tenga todas las herramientas para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. La gestión de recursos humanos, como les comentaba en un principio, tiene dos partes, una gestión operativa y una gestión estratégica. Y el proceso de dotación de personal, que es el proceso de reclutamiento, selección y contratación, llega a ser un híbrido entre una gestión operativa y una gestión estratégica. Por ejemplo, la gestión operativa, como ven en la pantalla, son las gestiones que se hacen el día a día, mes a mes, como las obligaciones que tenemos con las diferentes entidades que nos regulan. En este caso, el seguro de salud que obviamente hemos elegido, podría ser la Caja Nacional, podría ser la Caja Petrolera, Seguro Corde, Seguro Universitario, Caja Bancaria. La gestión con las AFPs, que en este caso ya pasa a ser la gestora, que entre comillas, a partir del mes de mayo ya podría estar funcionando de forma independiente en un 100%, pero no creo que sea probable, es más bien más probable que se extienda un poco más todavía el manejo de los recursos por parte de las AFPs, por lo menos, no sé, me animo a decir unos 6 meses. La gestión con la Dirección Departamental del Trabajo y la gestión con las instancias legales en temas laborales, ¿sí? O sea, la gestión operativa no significa que yo voy a realizar el trabajo como un robot,
Lógicamente que para este trabajo tengo que realizar una planificación. No se olviden que para tomar la decisión de realizar un pago, dentro del tiempo, obviamente, que nos permite cada entidad, en el caso del seguro de salud, tenemos 30 días, ¿no? Posteriores al mes que vamos a realizar el pago. Entonces, muchas veces yo, como responsable, tendría que tomar la decisión quizá de realizar el pago de acuerdo a la disponibilidad de recursos, ¿no? Podría hacerlo la primera semana del mes siguiente o el último día del mes, ¿no? Que conforme normativa me permite. Lo mismo para el pago de los aportes a las AFPs. Lo mismo para la presentación de finiquitos ante la Dirección Departamental del Trabajo, cuyo plazo es de 15 días calendario, ¿verdad? Una vez concluida la relación laboral. Y si no pago dentro de los 15 días, existe una multa, ustedes saben bien, del 30%, ¿no? Del monto total calculado. Esa gestión operativa, entonces, implica también la realización de la planificación y es cumplir, obviamente, con todas las obligaciones patronales. Y la gestión estratégica, que va más allá, obviamente, del trabajo rutinario, como la evaluación del desempeño, que lo pueden realizar cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo, obviamente, de la cantidad de personas que estén trabajando en la organización. Un plan de carreras para que las personas se sientan seguras, que una vez que concluyan, obviamente, con todo su desarrollo laboral, van a recibir el apoyo para que posteriormente puedan tener una jubilación, ¿no? Y además que estas personas puedan crecer dentro de la organización también. Un plan de remuneraciones, eso es fundamental. Y de hecho, este plan de remuneraciones yo lo asocio también con la gestión por competencias, es decir, yo tengo unas competencias que las he desarrollado en base al libro de Marta Ales, ¿no? Marta Ales es una consultora experta en recursos humanos, experta en gestión por competencias, que tiene bastantes libros, no solamente uno. Y bueno, pues yo lo he reducido, si se puede decir, ¿no? En Excel, y eso yo les voy a presentar después cómo realizo el cálculo de una remuneración que a mi parecer llegaría a ser justa, ¿no? Es decir, la gestión estratégica ya busca motivar al personal para mejorar el desempeño, y lo que les comentaba, la dotación de personal ya es algo híbrido, ¿no? Entre la gestión operativa y estratégica. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Perfecto. Pasamos a la siguiente. La gestión de recursos humanos consiste en identificar qué competencias personales, actitudes y aptitudes, eso es fundamental, ¿no? Necesita reunir una persona. Es imprescindible apoyarse en la digitalización y la tecnología. Es importante porque al final, ¿quién no tiene un celular Android? Creo que todos tienen un celular Android. Lo mismo una computadora portátil que se ha convertido en parte, digamos, de la herramienta de trabajo. De hecho, todos ya tenemos que saber manejar la computadora, los paquetes básicos de ofimática, Excel, Word, PowerPoint, y seguramente, de acuerdo al cargo que vamos a desarrollar, los paquetes ya más específicos que demanden nuestras funciones, ¿no? Podría ser un paquete contable como el CIMEC, podría ser un paquete de ingeniería como el Taylor, ¿no? Y otros más, de acuerdo obviamente al trabajo que vamos a desarrollar. Lo que se busca es tener un bajo nivel de ausentismo, y este indicador significa, bueno, horas de trabajo perdidas versus horas de trabajo asignadas. De esa forma podemos calcular el nivel de ausentismo. Por ejemplo, un nivel de ausentismo en lo que respecta a horas de trabajo perdidas podría ser porque una persona ha tenido una baja médica o una persona se ha faltado del trabajo, ya sea con permiso o sin permiso, y al final de las horas que trabaja una persona, que serían al mes, ¿cuántas? ¿Me ayudan? ¿Cuántas horas trabaja un varón al mes? ¿Quién me puede ayudar? 48 horas. Quiero que a la semana 48 un varón, ¿verdad? ¿Y una mujer? 40 horas. 40 horas. Entonces, si hago un cálculo mensual de una mujer, imagínense, sería 160 horas efectivas que tendría que tener en el mes, ¿no? Y en el ejemplo de la mujer, podríamos decir que
Imagínense que se haya faltado unas 10 horas, por lo tanto tendría un cálculo de un nivel de ausentismo, ¿no? De un cierto porcentaje. Esto es importante calcular porque yo, por ejemplo, en mi trabajo actual realizo este cálculo y cuando me piden permiso, yo les digo, ¿no? A los trabajadores que durante el mes anterior se han faltado bastantes horas. Muchos dirán a cuenta de vacación, otros con licencia sin goce de haber y otros por falta injustificada. ¿Cuánto se descuenta una persona por falta injustificada? ¿Quién me puede decir? Se descuenta el doble, ¿verdad? Si digamos yo me he faltado el día de hoy, inclusive sábado se cuenta como un día entero, ¿no? Para el cálculo de la vacación. No se cuenta como mediodía. Yo me he faltado el día de hoy, automáticamente tengo descuento doble por falta injustificada, porque es como un castigo que me dan, ¿no? Por lo tanto, el nivel de ausentismo es importante para poder tomar decisiones respecto, inclusive a la permanencia del personal. Lo mismo el clima laboral y la productividad, ¿no? O sea, son indicadores que hacen que una persona sepa si realmente el trabajador que está dentro de la organización es eficiente y si se le va a extender el contrato en el caso de que sea un contrato a plazo fijo, ¿no? Reclutamiento 2.0, esto es importante también, ¿no? Tenemos diferentes medios, inclusive de reclutamiento. Yo les estoy mostrando solamente 3. El Ibisneo, tienen igual la dirección de la web. Personio y Factorial, donde ustedes pueden realizar evaluación del desempeño, reclutamiento y selección de personal, el proceso del onboarding, inclusive el proceso de offboarding, que es el proceso de desvinculación del empleado. Y lo mismo, ¿no? Si se fijan en los 3, tienen diferentes beneficios que pueden sacar de cada sistema. Aquí tienen el Ibisneo. Igual pueden ingresar cuando ustedes gusten, pueden curiosear. Lo mismo el Personio y el Factorial HR, ¿no? Inclusive aquí pueden calcular la permanencia del trabajador, ¿no? De los 20 días que se está calculando que son laborables, perdón, seguramente la persona ha trabajado solamente de forma efectiva 10 porque 10 días se ha tomado vacación. No se olviden que la vacación afecta solamente a los días hábiles o a los días calendario. ¿Quién me puede decir? Hábiles. Solamente a días hábiles, ¿no? A medida que vaya avanzando, les voy a hacer algunas preguntas de temas legales, ¿sí? Para que exista un poco más de interacción. ¿Ya? Entonces son días hábiles, ¿verdad? ¿Sábado se cuenta como día entero o como medio día de vacación? En el caso de que la empresa sea sábado. Día entero. Excelente. Muy bien, se cuenta entonces como día entero. La descripción de puestos es fundamental cuando se toma la decisión de buscar una persona para que cubra una vacancia, ¿no? Si se fijan ustedes, hay una fotito de un organigrama. Lo importante es que exista unidad de mando dentro de la organización, es decir, que la persona tenga solamente un jefe, que exista segregación de funciones también. Por lo tanto, cuando yo tomo la decisión de contratar a una persona, tengo que ya definir las funciones que va a tener esta persona. Por lo tanto, podría realizar una listita, como pueden ver, como el nombre del puesto, los objetivos, funciones, la posición jerárquica que va a ocupar, los dependientes, quién va a ser su jefe inmediato, el horario que va a tener esta persona y un rango de sueldo que va a tener, en función, lógicamente, de un presupuesto, ¿no? Ahora, es importante también tomar en cuenta que, por ejemplo, si yo me animo a hacer ahora o tomo la decisión de contratar a una persona ahora y que no estaba contemplado en el plan operativo o en el plan empresarial de la gestión anterior, no podría realizar la contratación porque se supone que no tengo un presupuesto para contratar. Por lo tanto, es fundamental que todo se planifique, ¿no? Generalmente las empresas hacen su plan empresarial, o sea, el plan empresarial es la suma del plan operativo, es el plan estratégico. Lo realizan normalmente a fin de año, ¿no es cierto? Lo realizan entre los meses de noviembre y diciembre. Y justamente es ahí donde cada responsable de área
hace su requerimiento, muchos hacen requerimiento de contratación de nuevo personal, por lo tanto se realiza un presupuesto. Si no hay presupuesto, no puedo tomar la decisión de contratar a una persona. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada, perfecto. El modelo de trabajo híbrido también es un aspecto muy importante que tienen que considerar para tomar la decisión de contratar. O sea, de hecho, a mí me encanta el trabajo híbrido, pero todo depende del tipo de trabajo que se va a desarrollar. Bien lo decía Sundar Pichai, que es CEO de Google, el futuro del trabajo es la flexibilidad. ¿Por qué razón? Porque era una combinación del trabajo que se realizaba de forma presencial con el trabajo de forma remota. Por lo tanto, es importante que si se ha definido que va a existir un trabajo híbrido, se tome en cuenta también ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque no se olviden que en un trabajo híbrido ahorra la empresa y beneficia también al empleado. Ahorra la empresa porque, uno, el trabajador no va a estar utilizando los equipos de la empresa durante todo el tiempo, o sea que la empresa los va a poder disponer también. No va a haber un gasto de luz, no va a haber un gasto de agua, qué sé yo, o sea, va a haber un ahorro que va a ser considerable durante cierto tiempo, ¿no es cierto? Y el trabajador, lógicamente, trabajando en su casa se va a sentir más motivado, se va a sentir más seguro. Muchos de ustedes lo han debido experimentar en la pandemia, ¿no? En la pandemia se ha estilizado esta modalidad, yo diría en muchas empresas, inclusive en las entidades financieras. Yo estuve trabajando en una entidad financiera y los oficiales de crédito se trabajaban desde su casa. Los cajeros, lógicamente, no. Teníamos personal, inclusive de riesgos, que trabajaba desde su domicilio a través de una plataforma que se había creado, ¿no? Exclusivamente para la entidad financiera. Es como la fotito, ¿no? Se les muestra, o sea, realmente llega a ser más cómodo para el trabajador y más beneficioso también para la empresa, pero dependiendo, obviamente, del cargo que se va a desarrollar. Si es un trabajo técnico, lógicamente, ¿no? Yo no voy a pensar en realizar un trabajo híbrido. O sea, va a ser un trabajo más manual, no lo voy a hacer. Si va a ser un trabajo más de escritorio, sí podría pensar, pero lógicamente brindando todas las condiciones, ¿no? En cuanto a sistema y tecnología se refiere. Los beneficios del trabajo híbrido, y eso se ha comprobado durante la pandemia, ha existido menor índice de rotación, trabajadores más felices, menos gastos en oficina, lo que les mencionaba. La seguridad y salud, obviamente, del trabajador estaba más, digamos, ya con un candado, ¿no es cierto? Porque ya no había, digamos, probabilidad de que se enferme fuera de la casa. Y sí, digamos que es algo beneficioso la dependencia tecnológica. Por eso les decía, ¿quién no tiene un celular Android y una computadora que son parte ya de las herramientas personales que debemos tener en casa, ¿no? La decisión para cubrir un puesto de trabajo podría ser por una nueva creación, porque la empresa está creciendo, ¿no? Y al final ha tomado la decisión de contratar una nueva persona para un nuevo puesto. Podría ser por promoción a transferencia, ¿no? De un trabajador, porque ha habido una vacancia y se ha tomado la decisión de que existe un plan de carreras y que este trabajador pueda hacer carrera dentro de la organización. Podría ser por baja médica por maternidad, en este caso tendría que ser por 90 días, o quizá un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque en muchos casos también se da que la mujer, si bien legalmente tiene 90 días, ¿no? Que le va a pagar obviamente el seguro de salud, es el 90% de su total ganado. Muchas veces he visto que han extendido, ¿no? Ya, pero como vacación, o en su caso como sin goce de haber, dependiendo si tenían la cantidad de antigüedad suficiente. Y en algunos casos, inclusive la trabajadora ya no retornaba al trabajo, por lo tanto, podríamos pensar que no solamente va a ser por los 90 días o 3 meses, sino también puede ser por un tiempo más, ¿no? Por mayor carga de trabajo, puede ser que se haya incrementado la carga laboral porque la empresa, qué sé yo, ha incrementado sus operaciones. Por lo tanto, necesito contratar a una persona que ayude. Y por incapacidad temporal o permanente, ¿no? Y aquí les voy a preguntar algo, ¿no? ¿Hasta cuántos meses puede tener una persona baja por incapacidad temporal?
¿Quién me puede responder? ¿Nadie? Levante su Creo que mano. ¿Cuánto, Isaura? creo 6 meses. Exacto. Como máximo son 6 meses, pero pudiendo ser extensibles a un año. O sea, se hace una junta médica, se evalúa y se puede extender esos 6 meses a un año, pero no más de un año. Si sería más de un año, llegaría a ser una incapacidad permanente. Por lo tanto, aquí ya se aplicaría ya la jubilación forzosa en caso de que el trabajador tenga más de 58 años, ¿sí? En el caso de los varones, ¿no? Y las mujeres podrían reducirse un hijo por año, llegando a tener una jubilación a los 55 años en caso de que tengan 3 hijos, ¿no? O más. Por lo tanto, es importante también considerar este aspecto para tomar la decisión del tipo de contrato que se va a realizar, ¿no? Lógicamente que no, cuando contratamos y existe una incapacidad que podría ser temporal, no sabemos si se va a extender a permanente. El tipo de contrato que tendríamos que realizar sería un contrato a plazo fijo, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? ¿Se entiende lo que se está explicando? Estamos muy tímidos hoy día. Sí se entiende. Muchas gracias, Ron. Perfecto. Ya, entonces, una vez que hemos definido, obviamente, que se va a contratar a una persona, a ver, Peter, adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Lo que Buenas. quisiera preguntar es si digamos, la Ley General de Trabajo contempla que en la modalidad de teletrabajo, por ejemplo, si ocurriese un accidente, ¿qué es lo que sucede, digamos, con el seguro, por ejemplo? Y si alguna vez ha escuchado de algún caso de fraude, tal vez. ¿Teletrabajo? Sí, en teletrabajo. Ya, Digamos, en horarios laborales, si es que tuviera un accidente la persona, ¿no? ya, y cuando está en su domicilio, ¿verdad? Trabajando. Lo que pasa es que la norma prevé solamente en itinere, creo que se llama, ¿no? Desde que el momento en que uno sale de la casa para llegar al trabajo y hasta salir del trabajo y llegar a la casa. Si yo sufro un accidente en ese trayecto, lógicamente se contempla como un accidente de trabajo, ¿no? Pero la norma, no, que yo sepa, no contemplaba los accidentes dentro del domicilio. ¿Por qué? Porque se supone que las condiciones de trabajo las debe dar el trabajador, o perdón, el empleador, ¿verdad? Y en este caso, el empleador no puede ingresar al domicilio del trabajador. Por lo tanto, si existiera algún accidente dentro del domicilio, no aplicaría, digamos, como accidente de trabajo para que se pueda beneficiar, ¿no? El trabajador con el tiempo de baja médica que le dé el seguro. De todas formas, eso ya compete más, no tanto a la empresa, sino en este caso, al seguro de salud, ¿no? Pero que yo sepa, no existen o no han existido esos casos. Ahora, lo que yo no le he entendido, Peter, es el tema del fraude. ¿A qué se refiere con fraude? Si es que en algún momento alguien ha intentado atribuirse, digamos, un accidente laboral estando en su casa, en la pandemia, por ejemplo. Si ha habido algún caso así, eso tal vez como duda. Curiosidad. Ya. Tenía un trabajador que realizaba trabajos manuales. Me acuerdo que estaba realizando el pulido de una volqueta, de la estructura de una volqueta. Y lógicamente que nosotros tenemos que darle todos los equipos de protección personal, los EPPs, al trabajador cuando realiza trabajos de riesgo. Pero ese momento, supuestamente el trabajador estuvo realizando un viernes el trabajo. No, era un sábado, no era un viernes. Sábado era día laboral. Y sucede que el trabajador se saca los lentes, ¿no? Para frotarse los ojos. Y en ese interín le entra una pequeña fibra metálica al ojo. Y él no se dio cuenta, simplemente sintió como un pellizcón en el ojo. Pero él argumentaba que se había hecho
o ese accidente lo había tenido algún día sábado, pero sin embargo, indagando, había sido un día domingo. O sea, él realizaba trabajos personales en su domicilio porque era mecánico. ¿Cómo nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta por la evaluación del médico, ¿no? Entonces, el médico hizo una evaluación, emitió un informe porque él sabía más o menos el tiempo, ¿no? Que había ocurrido por obviamente el daño que tenía. Y llegamos a la conclusión que lo había hecho en su domicilio. Le dieron una baja inicialmente de 5 días, una baja médica, pero ya después de la evaluación médica suspendieron la baja, ¿no? Y lo que hicimos nosotros, tuvimos que descontarle al trabajador porque no llegaba a tener vacaciones, era un trabajador que no tenía ni un año de antigüedad en la empresa. En esos casos sí, digamos, se podía haber realizado lo que hemos hecho nosotros, pero si no nos hubiésemos dado cuenta, pues ni modo, ¿no? El trabajador iba a gozar de sus 5 días nomás en su domicilio por un incidente o por un accidente que había pasado un fin de semana, ¿no? Que no era un día laboral. Pero comentarles también, Peter, que he visto también muchos casos de personas que juegan campeonatos de fútbol, fulbito o algún deporte un fin de semana que no es día laboral, se fracturan y sucede que el seguro de salud les da la baja médica. Cosa que legalmente no debería suceder, porque la baja médica se da exclusivamente en el horario laboral, ¿no? Pero sí he visto muchos casos, y seguramente ustedes también. Entonces, les decía, este proceso que ustedes ven inicia con el responsable de área que solicita una vacancia. Sí, voy a agrandarlo un poquito, me avisan si se ve, por favor. ¿Ahora sí? ¿Se puede ver? ¿Me confirman? ¿Aló? Dicen si lo cierra lo de dar el formato al fondo, tal vez ahí se puede emplear un poco más. A ver. ¿Ahora se ve mejor? A ver, dígame, por favor. Sí, igual. ¿Sí, igual? Ya, mantendremos así entonces. Bueno, les decía que en este caso, imaginémonos que yo soy el gerente de producción. Soy la máxima autoridad de mi área de trabajo y me he dado cuenta que ha existido un incremento de las actividades en mi área de trabajo. Por lo tanto, estaría apuntando, en este caso, al cuadrito celeste, ¿no ven? Incremento de carga de trabajo. Y después de hacer una evaluación, he tomado la decisión de que se contrate una persona, un auxiliar de, qué sé yo, podría ser de almacenes, en este caso de materias primas. Y lo que voy a hacer es solicitar que se pueda cubrir esta vacancia. ¿A quién? Al responsable de talento humano o de recursos humanos. Realizo la consulta. El responsable de recursos humanos o talento humano va a recibir, lógicamente, mi consulta respaldada en documentos, ¿no? Lógicamente tengo que hacer seguramente un informe. Va a revisar el responsable de talento de recursos humanos y va a consultar con la máxima autoridad de la organización, que podría ser en este caso el gerente general. El gerente general va a recibir la documentación y va a consultar con finanzas, ¿no? Y va a preguntar al departamento de finanzas. ¿Tenemos presupuesto para contratar a esta nueva persona? Lógicamente que parte de la descripción del cargo lo hizo el responsable, en este caso el gerente de producción, en el que indica cuánto más o menos es la pretensión que el monto que se puede pagar a esta persona, ¿no? Se da un rango. Y el responsable de finanzas o el gerente de finanzas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar toda su contabilidad de las disponibilidades de bancos en efectivo, todo, va a revisar los presupuestos de todo lo que se tiene que ejecutar. Y si estaba contemplado en el POA, lógicamente, ¿no? Que va a decir sí. Por lo tanto,
se aprueba la contratación de acuerdo a un presupuesto, ¿no? Previamente definido. Y en el caso de que no exista presupuesto, por más que esté contemplado en el POA, porque llegas a suceder muchas veces que por más de que tú contemples en el POA no hay el dinero suficiente, pues se va a rechazar. Y el rechazo se va a realizar por conducto regular, como se ve, ¿no? En las líneas superiores. Este llega a ser el proceso de solicitud de contratación de una persona. No es que yo como gerente de producción voy a tomar la decisión de que se contrate, tengo que tener una autorización, ¿no? Y voy a pedirle al de recursos humanos que haga la publicación y todo, no. Tiene que haber una aprobación obviamente, por diferentes instancias. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ninguna. Tipos de reclutamiento y selección. Les voy a pedir un descansito, ¿está bien? De unos 5 minutos, ¿les parece? Sí, ¿Está bien? 5 minutos. Perfecto, entonces nos vemos en 5 minutos, ¿ok?